¿Qué tal? Te saluda nuevamente el Padre Víctor Hugo López Carvajal, párroco de la Preciosa Sangre de Cristo en Taxco, Guerrero. Hoy compartimos contigo esta cuarta cápsula bíblica en la celebración de este mes de la Biblia y que queremos que se convierta para ti en una oportunidad de acercamiento con la palabra de Dios para descubrir el modo en el cual Dios ha preparado este camino de encuentro con nosotros y en el cual quiere también hacernos partícipes de su vida divina. En la última cápsula recordarás que hablábamos de esta íntima relación que existe entre la Sagrada Escritura como tal, el libro escrito, y la tradición que viene desde el mismo caminar del pueblo de Israel, que después de la plenitud de los tiempos, en la llegada de nuestro Señor Jesucristo, quedó manifestada en la tradición de los apóstoles y que esa tradición se ha ido heredando en la que llamamos la tradición viva de la Iglesia. Y de manera que Sagrada Escritura y tradición conforman la completa palabra de Dios con la cual Él ha querido comunicarse y comunicarnos su vida y la manera en la cual esta palabra sigue siendo viva, eficaz y actual, porque Dios nos sigue hablando. Esto es lo que reflexionábamos un poco en la cápsula pasada. Hoy, para poder comprender a mayor profundidad esto que decíamos, es indispensable el reflexionar sobre el papel que toma el Espíritu Santo en esta conformación de la palabra de Dios. No podemos nosotros imaginar siquiera esta palabra sin el actuar del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que inspira, el que anima, el que hace viva y presente esta palabra de Dios. Ya los mismos textos del Evangelio nos afirman cómo Jesús hablaba de este envío del Espíritu Santo para que Él nos abriera el entendimiento para poder comprender todo lo que Dios ha querido dejarnos. Así es como el Espíritu Santo es el que da vida a esta palabra de Dios, porque Él es el que la inspira y es el que la hace vibrar en el momento presente de la vida de la Iglesia. De manera que el Espíritu Santo sigue actuando en nosotros. Al hablar del Espíritu Santo, precisamente en este contexto de la palabra de Dios, podemos entender cómo la Iglesia encuentra en estos dos elementos, la tradición y la Sagrada Escritura, el modo, la vida que Dios ha querido darnos. Porque es el Espíritu Santo el que a cada uno de nosotros nos va conduciendo y sobre todo nos ha de iluminar para poder entender la veracidad y profundidad de todo lo que Dios ha querido comunicarnos. Ahora, esta que es la palabra de Dios no es una palabra muerta, no es una palabra que queda solamente en lo escrito. Nosotros no nos quedamos en una religión de libro, una religión que queda en una palabra muda, en una palabra del pasado, no. El Espíritu Santo, a través de la animación que hace de la tradición viva de la Iglesia, es lo que hace actual el mensaje que Él nos está dando. Y de esta manera es como nosotros, dentro de la Sagrada Escritura, entendemos que debe de ser proclamada, escuchada, leída y acogida y vivida como palabra de Dios en el seno de esta tradición apostólica de la cual no se puede separar. No nos podemos quedar solo en la idea de lo escrito. Tenemos que discernir, tenemos que unirla a esta tradición que la Iglesia ha ido heredando desde los mismos apóstoles y es la que ilumina precisamente para poder comprender la profundidad de lo escrito. Ahora, para poder ver este conjunto, nosotros tenemos que quedarnos bien en la idea, en el concepto clave para poder comprender todo lo que es la palabra de Dios.
y debemos de entender que es el término inspiración. Es decir, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios escrita por inspiración del Espíritu Santo. Y es aquí cuando nosotros vemos que es un mensaje de salvación en el que podemos tener la certeza de que está carente, ausente de cualquier tipo de error, porque es mismo el Espíritu Santo el que la ha iluminado, el que la ha inspirado y el que ha iluminado también a todos aquellos escritores a lo largo de la historia para que se pusiera por escrito. Y es la garantía de que en la palabra de Dios, escrita y oral, no existe ningún error, porque es Dios mismo, el Espíritu Santo, el autor de ella. Ahora, al hablar de que es el Espíritu Santo el autor de esta palabra de Dios, debemos de entender entonces que el mensaje que contiene la Escritura es un mensaje meramente religioso, es decir, aquello que nos religa, que nos une con Dios. Y es así porque es importante el aclararlo, porque muchas veces se ha querido ver en la Sagrada Escritura errores porque no hay esta exactitud, a lo mejor en algunas situaciones que ahí se narran o que carecen de validez científica, por ejemplo. No es la finalidad de esta palabra de Dios. Escudriñar datos científicos en la Escritura es prácticamente desviarlo de lo esencial, que es un mensaje religioso, un mensaje del cual Dios ha querido comunicarse con nosotros. Esta misma Escritura posee unidad. No hay una separación como algunas corrientes teológicas fuera de la comunión eclesial han querido entender, como un Dios distinto del Antiguo Testamento y un Dios completamente renovado en el Nuevo Testamento. En estos dos grandes apartados en los cuales se divide la palabra de Dios escrita, nosotros podemos encontrar la unidad como tal. El mensaje de la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura es un mensaje cristocéntrico, es decir, tiene a Jesucristo como el centro y como el vínculo de unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es decir, leemos en el Antiguo Testamento ese anticipo de lo que vino a cumplirse en la persona de Jesucristo y que en el Nuevo Testamento encuentra toda su realización. De manera que hay un vínculo de unidad indisoluble en la Sagrada Escritura gracias a la persona de Jesucristo. Pero al mismo tiempo, aquí podemos nosotros encontrar en la Sagrada Escritura un signo o sacramento de Dios. ¿A qué nos referimos cuando decimos signo? Un signo es una realidad que nos remite a una situación más profunda, a una situación más trascendental. Es decir, la palabra de Dios, por ser Dios el autor de la Sagrada Escritura, en este libro no encontramos solo un compendio de libros, una serie de historias que aquí se narran. No, es Dios mismo quien se hace presente a través de estas palabras para darnos a conocer su mensaje salvífico. De ahí hablamos pues que esta Sagrada Escritura se convierte para nosotros en este signo, en este sacramento de Dios. Y por eso también, al ser una palabra de Dios, no es algo que puede quedar en nosotros en el vacío, no puede quedar solamente en el escuchar un relato, una historia. Al ser palabra de Dios,
quiere de nosotros una respuesta humana. Dios nos habla, Dios se dirige a nosotros a través de su palabra, pero esa palabra tiene que encontrar eco en nuestra vida y por ende tiene que ser entonces dada en respuesta a través de las acciones, a través de la vida misma. Es decir, que aquello que escuchamos tiene que recibir de parte nuestra una respuesta manifestada en el cambio, en la conversión, en la mayor comunión con Dios. Y es así como esta comunicación se va dando gracias a la acción del Espíritu Santo, que sigue nutriendo a su pueblo a través de la palabra escrita y a través de aquella tradición viva de la iglesia que Él se encarga de alimentarla, que Él se encarga de hacerla viva y que Él se encarga también de hacerla actual. El Espíritu Santo, como autor de toda esta palabra de Dios, es el que provoca la unidad de esta palabra de Dios escrita y oral, y es la manera en la cual Él también asiste a la iglesia, asiste a nuestros pastores para interpretarla adecuadamente y podamos sacarle el mayor fruto, la mayor riqueza. Pues bien, hermanos, te sigo invitando a que sigas participando en estas cápsulas, que no dejes de seguirnos, que no dejes de acercarte más a la palabra de Dios y que después de escucharnos nos dejes por aquí un comentario, lo que te ha parecido y sobre todo que nos ayudes también a seguirlo compartiendo con los demás para que llegue a más hermanos la palabra de Dios. Nos vemos en la siguiente cápsula y que Dios te bendiga. Te invito a que te suscribas a este canal y que le des un clic ahí en la campanita para que puedan llegarte todas nuestras notificaciones. Asimismo, nos ayudes compartiéndolo si te ha gustado esta reflexión y nos ayudes para que esta palabra de Dios pueda llegar a muchos corazones.